¿Qué tanto sabemos de sexualidad? Y claro, hablar de sexo, sexualidad nos lleva directamente o casi directamente a temas de placer, de erotismo, de cuerpo, de genitalidad. Y creo, bueno, no sé, no estoy segura que sea solo por allá. Bienvenidos, esto es Sexólogos para qué. Muy contento el día de hoy porque vamos a hablar un tema muy controversial para algunos y algunos pues es un tema que siempre han querido platicar, abordar y no saben cómo, les da pena. Digo, me incluyo muchas veces. Por poco lo digo. Creo que sí, te vi la cara. Bueno, no están viendo a Isis, pero ya me estaba juzgando con su mirada de que dilo. Y ha sido un tema que creo que para todos, ¿no? También para los que ejercemos la psicología, puede ser un tema difícil de abordar en una terapia, de trabajarlo, a veces con las parejas, esto es bien importante. También es un tema de discusión, un tema que aparece en la consulta y bueno. Claro, sobre todo que... Bueno, ahorita que mencionabas esto, pensaba precisamente en este inicio, ¿no? O sea, pensamos en sexualidad y pensamos enseguida en genitalidad, en relaciones sexuales, en placer, en erotismo, en orgasmo. Y yo creo que la sexualidad aborda y abarca mucho más allá, pero eso es lo que yo creo y para resolver todas estas dudas está con nosotros, por supuesto, una experta, ¿no? Una especialista aquí que nos acompaña para, pues, ahora sí que vislumbrar todas estas dudas que tenemos. Oye, Isis, y además la invitamos porque sí, de repente, pues no nos vamos a, no nos van a escuchar a Isis y a mí hablando de estos temas con tanta facilidad y por eso invitamos a una especialista, una sexóloga. Es correcto. La sacamos de su consultorio y la trajimos aquí con nosotros para que comparta y nos comparta, ¿no? Y nos ilumine con sus conocimientos y nos dé un poco de luz también en estos temas y todas estas dudas que de pronto pueden surgir. Pues bienvenida. Y bueno, les presentamos a la psicóloga Adriana y ella se va a presentar como quisiera que ustedes la conocieran. Es Adriana, correcto, porque Wilber no se aprendió su reseña. No puede ser posible, me siento un poquito herida por eso, no es cierto. Pues mucho gusto, soy Adriana Ramírez, psicóloga por profesión, sexóloga pues por amor, muy bien, más que nada por conocimiento y porque así me llevó la vida, ¿sí? Okay. Tengo una maestría en consejería y educación de la sexualidad y pues actualmente trabajo dando atención, tanto presencial como a distancia, dando terapia, tanto en temas que tengan que ver, pues, en general, lo que vemos, pues, los psicólogos. Okay. Y en cuanto a sexualidad, pues, ahorita estoy en temas de pareja, pero me encanta la cuestión de dar pláticas, talleres, informativos, todo aquello que haga que la sexualidad se empiece a ver como, pues, algo que está presente en nuestras vidas, porque así es. Totalmente. Adriana, y bueno, pues bienvenida. Adriana, sí, bienvenida. Y bueno, para los que nos escuchan, Adriana pues trabaja conmigo por ahí en un hospital y bueno, la invitamos también porque yo la conozco y sé que estos temas le gustan, le apasionan mucho y son temas que además se le facilitan. Y creo que el poder haber iniciado, ¿no?, una especialidad en sexualidad, en este caso esta consejería que decides tú ya después de haber terminado la licenciatura, estudiarla, pues obviamente responde a estos deseos de poder llevarle a la gente estos temas que, como lo dije hace un rato, ¿no?, son temas que de repente tenemos que trabajar un poco la vergüenza, la pena. Porque, claro, de preguntar, de decir. Exactamente, pero yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero Adriana a lo mejor nos va a platicar también sobre estos estigmas que tiene el tema de la sexualidad, estas creencias que de repente se tiene que enfrentar alguien que estudia la sexualidad como tal, porque siempre, bueno, en lo personal, siempre habíamos tenido el estigma, ¿no?, de que y los que están estudiando sexualidad es porque son los morbosos, porque están mal, están enfermos sexual. Eso es lo que se piensa, ¿no?, en algunos círculos. Y bueno, Adriana, compártenos, este es tu programa.
Perfecto, pues sí se piensa así. De hecho, cuando me llegan a decir eso, mi respuesta es: yo no soy ese tipo de persona. Mi cédula profesional me avala para hablar de estos temas, así que yo soy una profesional hablando del tema. ¿Sí? Muy bien. Porque esa es la cuestión, darle el lugar que es. Más que nada, pues la sexualidad está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Es algo que abarca desde que nacemos o nos estamos ahí formando hasta, pues, el final de nuestras vidas. Ok, desde la concepción, básicamente, la sexualidad forma parte de nosotros, del individuo, del ser. Pues así decirlo, porque al fin y al cabo, según las hormonas que haya, según esas cuestiones genéticas, se va formando un cuerpo, un ser, que al final llega a ser un individuo que pues sí ejerce su sexualidad desde la manera en la que habla, desde la ropa que viste, desde pues lo que es ¿cómo decirlo? Desde cómo se va identificando y cómo va tomando su lugar en la sociedad. Ok, entonces la sexualidad, o sea, como decíamos hace un rato, no solo es, toda la parte como del erotismo, no, o sea, abarca todo desde el principio. Que creo que eso es lo que tendríamos como hace que estigmaticemos la sexualidad, porque no entendemos, y creo que hoy vamos a entender mucho este tema de qué aborda y de qué puede trabajar un sexólogo, una sexóloga, desde la consulta, desde los talleres, desde las pláticas, porque siempre pensamos en esto, ¿no? Claro. Pensamos en la parte del placer, el erotismo. O sea, como que solo fuera eso. O sea, sí es parte, pero no es exclusivo de esto. Digamos que es la parte más estudiada o la que viene a nuestra mente cuando hablamos de sexología, de sexualidad. Okay. Es lo que viene, pero no, y al fin y al cabo también hay que tener muy pendiente que no existe una única sexualidad. Como va influenciada de nuestro entorno, nuestra familia, la sociedad en la que estamos, las tradiciones, y de cómo voy buscando mi lugar en donde estoy, entonces también es mi sexualidad, por lo cual son las sexualidades. No existe una única forma. Cada quien es diferente, cada quien se expresa o expresa su sexualidad de manera muy individual. ¿Qué es? Que a veces, pues, en común tenemos cosas que dices, ay, mira, pues, a mí me gusta eso, a mí también. Entonces, se van unificando y se va creando socialmente como que esa idea de lo que es la sexualidad o qué es lo que debemos hablar de y qué no. Porque sí, muchas veces viene desde esta cuestión, en especial, aquí donde estamos, en donde hemos crecido y de donde somos, en esta ciudad. Sí sabemos que la cuestión religiosa pesa mucho, entonces la religión también marca muchas cosas de la sexualidad. Entonces se ve influenciado por todos los aspectos. Wow. Y por eso aquí de repente hay ciertas manifestaciones, ciertas sucesos, creencias que han situaciones. Sí, que han vivido. Digo, para los que nos escuchan, vivimos en Mérida, Yucatán. México, América Latina, exacto. Exacto, y bueno, ya será otro tema ese, pero yo creo, Adriana, que es bien importante esto porque no sabemos cuándo acudir con un sexólogo o una sexóloga. Que allá iba. De pronto, ¿en qué momento acudir? ¿Para qué voy a ir? ¿Es posible como que yo lleve a mi hijo o voy sola primero a averiguar? O sea, ¿qué me lleva o qué lleva a las personas a tu consultorio o a preguntarte o a consultarte? En mi experiencia, lo llevan las dudas. Ok. Dudas en cuanto a ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué es esto diferente? Cuando empiezan a ver o empiezan a vivir situaciones fuera de lo que se conoce así, entre comillas, como la norma, por así decirlo, estas situaciones en las que se enfrentan a tabús, a mitos, a creencias, donde se ve como muy estigmatizada, muy castigada la vivencia de la sexualidad o de mi ser sexual, mi persona y cómo me expreso, es cuando llegan dudas acerca de orientación sexogenérica, de cómo vincularme o de los nuevos tipos de pareja que hay. A veces igual las mamás llegan o llevan a los hijos porque están viendo comportamientos un poco extraños. Como dije, en especial en los niños, muchas veces en cierta edad tienen comportamientos que a veces son como que de tocar o de abrazar, y que en primera instancia los adultos nos puede como que sacar de onda de, pero ¿por qué me abrazó de esta manera? ¿Por qué me tocó así? Claro. Y para los niños es parte de, ay, es que está muy pachoncito, es que me gusta cómo se siente. Exacto. Y así, entonces. Porque lo vemos desde el adulto, ¿no? Sí. O sea, no lo estamos viendo desde el niño que está explorando, sino, o sea, me tocó de esta forma o me tocó en esta parte del cuerpo y eso me generó ruido. Entonces, estoy entendiendo que yo puedo llevar a un niño también con un sexólogo.
a una sexóloga. Okay. Sí puedo. O sea, sí se puede, a veces porque hay ciertas conductas que igual hay que aprender a trabajar en el niño. Por ejemplo, por algo existe para ellos lo que es parte pública y parte privada. Sí. Hay ocasiones en que a los niños les cuesta diferenciar que hay ciertos comportamientos que no pueden hacerse en público, que pueden tomarse a mal. Tal vez el niño en su travesura o en su inocencia no lo ve así y está bien. Claro. Para él no es algo que sea algo malo, algo prohibido, porque todavía esas ideas no han entrado, pero que socialmente sí se puede ver como que está haciendo una transgresión. Ok. Sí. O sea, entonces de pronto, por ejemplo, pensando en niños pequeños, de preescolar, primaria, si de repente pueden tener un tocamiento hacia una compañera o un compañero, ¿cómo se aborda? O sea, ¿cómo abordaríamos eso, por ejemplo, en la escuela o con los padres? ¿O al niño vas a llevar? O creo que yo llevaría a los adultos, o sea, para que les expliquen, o sea, que realmente lo que está pasando. Claro, finalmente pienso que el profesionista, ¿no? El sexólogo, pues, puede abordar esto con la familia, con el niño. Con la misma escuela, de pronto, ¿no? Si ocurre algo ahí. Sí, de primera instancia es saber por qué lo hizo. Muchas veces es sin querer, es porque vi que alguien más lo hizo. Entonces, eso es lo que hay que ver. Tal vez se puede trabajar con un terapeuta, no necesariamente llegar a un sexólogo. Okay. Pero ya ahí vemos que si hay algo que es muy enfocado en la sexualidad, en estas dudas, sí se puede derivar a un profesional. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la formación que tenemos nos abre como que el criterio, quiero decir, la mente, a ser un poco más flexible, ser un poco más empáticos, ya no juzgar. Porque muchas veces, como venimos, también somos sujetos que vivimos en esta sociedad, nuestros prejuicios, nuestras ideas, puede hacer que de repente la atención que demos también se vea limitada a no, pero es que esto es lo que debería de ocurrir. Entonces, a veces ir con un sexólogo es, bueno, una persona que me va a escuchar, que no me va a juzgar y que aparte puede entender tal vez las dudas o el tema y lo podemos hablar sin ningún tipo como de miedito. Que sí hay temas que nos dan miedo y que decimos, ay, pues no me gustaría que me llegara un consultante de esto. Okay. Pero que sí es la cuestión de que hemos estudiado el tema, hemos leído y que pues prácticamente somos dos personas en un encuentro terapéutico en el cual vamos a ver, bueno, ¿cuál fue tu experiencia? Te puedo compartir tal vez cuál fue la mía y eso llegar y dar un acompañamiento y un proceso. Entonces sí, ¿tienes una duda de sexualidad? Perfecto, vamos a ver qué es y aquí la trabajamos. Ok, entonces yo tengo dudas al respecto y voy directo contigo. ¿O alguien me deriva o así cómo funciona eso? Pues muchas veces llegan directo. Hay un tema ahí, de personal, de orientación, de pareja, y ya buscan la atención. Ellos dicen, ¿sabes qué? Ya, a veces puede que hayan ido con terapeutas y que no sientan como que ese acompañamiento o esa comprensión del todo. Como especializada. Exacto. Entonces dicen, no, creo que no es aquí, creo que es alguien que sí sepa del tema y muchas veces, por experiencia propia, a veces la cuestión es buscar a alguien que sepas, que te puede comprender sin que tengas que explicarle todo. ¿Sí? A veces buscar tal vez terapia es un poco difícil igual porque es una persona que quieres que pues, te acompañe y todo, pero a veces sí dices, es que no tengo que explicar por qué esto que yo siento me está afectando como tal, no tengo que explicarte por qué o convencerte de lo que yo estoy sintiendo es real o de que mi duda es real o que tal vez de que a mí me gusten personas de mi mismo género no está mal. Sino llegar con alguien que pueda sepa comprender, que no está mal. Que sepa que no está mal y que bueno, a trabajar a partir de ahí, qué es lo que sigue, qué es lo que genera esta incomodidad y ir pues acompañando a la persona. Que de repente me hace pensar igual, Adriana, me hace pensar en cómo también para la adolescencia pues va a ser importante estos temas, trabajarlos o tener un acompañamiento con un sexólogo, que creo que esto es algo que no se promueve como tal o no se ha promovido, porque muchas veces llega el adolescente con el psicólogo, con la psicóloga, ¿no? Y cuando platicas con el adolescente son temas que tienen que ver con esa identidad, porque es la etapa donde están en la búsqueda de esta identidad y donde se pueden confundir, malinformar y lo que quieras. Claro. Y a veces los terapeutas no tenemos, a veces el psicólogo no tiene
la herramienta o el recurso para poder trabajar esto. No porque le dé pena, porque a lo mejor no es algo que comúnmente haga en consulta. Y que pues de pronto cuando tienes esta información especializada, pues puedes brindar un mejor servicio, ¿no? Puedes brindar como un mejor acompañamiento. Que solo, por ejemplo, en mi experiencia, cuando llega un adolescente con un tema de identidad de género, una confusión, realmente es mucho más, o sea, él ya sabe. Él ya está, entonces es mucho más el trabajo con los papás por la parte de la aceptación. Entonces no llega por una duda respecto a su identidad, sino más bien cómo lo manejo con mis papás. Por un conflicto puede ser, a decírselo a los papás, a compartirlo con los papás. Exacto. Entonces en este caso no es como la parte de sexología, sino la parte ya más pues de familiar. De la relación. De la relación, porque finalmente la duda no es si soy o no soy, si quiero o no quiero, si me gusta o no me gusta. La duda es, bueno, ok, o sea, ¿qué sigue para mí? O sea, se lo tengo que decir a mis papás, o sea, ahí me van a rechazar o no sé, vienen otras cosas, ¿no? Sí, en ese punto que dicen sí es muy importante y sí es a veces la relación con los papás, cómo comunicarlo, cómo le digo a mis amigos, cómo puedo vivirme como soy sin que eso sea un señalamiento, cómo sentirme a gusto, porque a veces yo ya lo acepté, pero una cosa es que yo lo acepté ante mí, otra ante mi familia, otra ante mis amigos, entonces a veces depende de la persona el proceso y siento que en esta edad sí tiene que ver la cuestión de la identidad, pero también tiene un punto muy importante, la salud sexual. Okay. Que es desde cómo me cuido, qué es lo que me gusta, qué es lo que no, tanto para a veces pues, iniciar la vida sexual, como para saber que hay situaciones o que hay cambios en mi cuerpo que van a ocurrir, que tal vez me los han dicho, me los han comentado, lo he visto, pero vivirlos es otro rollo. Es diferente. Y yo creo que esto que dice Adriana es súper importante porque los sexólogos tienen estos recursos para poder orientar a un adolescente en esta salud sexual. Y a la familia también. Ajá, o sea, ¿por qué? Porque, digo, yo recuerdo en algún momento hacer unas cápsulas con un sexólogo donde justamente hablábamos, o sea, de temas de pareja, pero temas también enfocados en la sexualidad de la pareja, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, vamos a hacer esto en conjunto porque yo parto de la relación de pareja y tú vas a partir de la sexualidad, ¿no? Y entonces ahorita, aterrizándolo en este tema de la adolescencia, yo creo que es un buen punto para poder, digo, porque yo entiendo, hay papás que no tienen el recurso para hablar de esto con los hijos. Exacto, las herramientas, ¿no? También. Y entonces papás, si nos escuchan y les da pena y no saben cómo abordar el tema con el adolescente, yo creo que sí sería bueno como acercarse a un especialista, ¿no? Aquí con la sexóloga. Así es. Y de esto que estabas mencionando ahorita de la pareja, yo también venía pensando, bueno, la pareja cuando llega contigo, ¿cuáles son como los temas más frecuentes o que tiene que pasar o cómo es que llegan contigo directo una pareja? La respuesta automática que viene a mi cabeza en este momento es infidelidad. Okay. Muchas veces llegan porque hay situaciones en la relación que el vínculo ya no es como era antes. Entonces, a veces las infidelidades, eso es lo que llegan a veces. Es quiero salvar mi relación o quiero ver cómo podemos seguir juntos o por qué pasó. Porque muchas veces sí es el hecho de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo podemos salvar esta relación? ¿Y cómo va a estar mejor mi relación en pareja para que esto no vuelva a ocurrir? A veces es por solucionar esos problemas. Oye, yo tengo una pregunta, porque ahorita que mencionas el tema, ¿no?, de infidelidad, yo preguntaba, bueno, ¿y por qué no van con un terapeuta de pareja? Y no me esperaba esa respuesta, ¿no? Y entonces yo pienso, o sea, esta es una pregunta para ti como sexóloga. Okay. O sea, tú como sexóloga, ¿qué tipo de paciente, o sea, cuando tú empezaste a trabajar y saliste ya de estudiar esta especialidad, tú, por ejemplo, ¿qué piensas o qué pensabas que te podía llegar al consultorio o que te tendría que llegar al consultorio de casos? O sea, parejas que están queriendo, no sé, a lo mejor, no sé, cambiar su sexualidad para sentirse mejor. No se me ocurre ahorita mucho, pero tú, ¿qué es lo que pensabas a la hora de terminar la especialidad en sexualidad que te iban a llegar al consultorio? Genuinamente pensé que me empezarían a llegar personas de la diversidad sexual para trabajar temas
o también pacientes con algún tipo de disfunción sexual que quieran trabajar la cuestión, pues, obviamente médica con los médicos y la cuestión ya más terapéutica conmigo, de emocional, de qué me sucede, qué me está pasando, si es algo de verdad físico o es algo que tiene que ver con situaciones que he vivido que me han llevado a en esos momentos bloquearme. Yo pensé que de entrada iban a ser personas que sí iban a decir, bueno, es que tengo esta dificultad al momento de estar íntimamente con mi pareja y que algo pasa, me bloqueo, no puedo, me siento mal, y todas estas consecuencias, por decirlo de alguna manera, emocionales que tiene que algo en este momento tan íntimo no funciona, por así decirlo, como debería de. Esto me lleva a preguntarte, o a la pregunta de que, entonces, ¿qué es lo que llega con el sexólogo o la sexóloga? ¿Qué casos son los que, de acuerdo a no solo a tu experiencia, yo creo que a tu experiencia, pero también a la teoría, a lo que estudiaste, a lo que conociste sobre sexualidad, qué casos son los que llegan con ustedes? O sea, yo allá afuera estoy viviendo una situación, y entonces, ¿qué situaciones me pueden llevar contigo, con un sexólogo o una sexóloga? Ok, sí puedes llegar por disfunción sexual, porque algo que no está ocurriendo en el cuerpo, por cambios en el cuerpo. Por ejemplo, los adolescentes son estos cambios, es que me sucede, no entiendo mi cuerpo, soy yo viviendo en otro envase, por así decirlo, un cuerpo que no es el mío, que está cambiando y del que no tengo control. En situaciones de pareja es infidelidades, es tal vez el abrir una relación, de que ahora ya no hay relaciones únicamente monogámicas, hay relaciones no monogámicas, poliamor, vieja. Entonces es llegar y conocer el hecho de, bueno, ¿qué tipos de pareja hay? Y va dependiendo muchas veces de la formación igual. Por ejemplo, como yo soy psicóloga, pues mi formación sí me llegan a procesos terapéuticos, más que nada de, bueno, es que quiero trabajar en mí porque me está afectando en mi vida y mi sexualidad está siendo afectada por esto. O he notado que en el ámbito sexual, al momento de vincularme o de tener nuevas relaciones de pareja, está pasando esto, o al momento de la intimidad. Entonces, depende de la formación. Puede haber alguien con la especialidad en sexualidad y no ser psicólogo. Ah, sí, esa te voy a preguntar, Roberta. Ok. O sea, ¿alguna otra carrera afín o cualquiera que estudie cualquier cosa después puede hacer una maestría en sexualidad o sexología? Se podría, pero aquí depende mucho. Por ejemplo, si eres médico, puedes hacer la maestría, una especialidad y que se enfoque en el trabajo de las disfunciones. Bueno, médicamente yo puedo ver las partes del cuerpo, yo conozco, ahora mi trabajo va a ser, bueno, abordar estas situaciones donde tiene que ver esta cuestión de la sexualidad desde un aspecto médico. Las educadoras igual, desde el cómo voy a enseñar la sexualidad a mis alumnos, de cómo abordar estos temas. Pues del trabajo social, igual tal vez cómo ha impactado la vivencia de la sexualidad o situaciones que tengan que ver con ello en la comunidad o en el lugar en el que estoy trabajando. Qué interesante, Adriana. Y una pregunta, ¿cómo inicias, o sea, este proceso terapéutico? ¿Cómo va avanzando? O sea, ¿son igual como con los psicólogos, o sea, consultas de determinado tiempo, semanal, quincenal, o así funciona también? Sí, bueno, por lo menos yo lo manejo así, dependiendo de lo que necesite el consultante, de lo que vamos a abordar, y son sesiones de 40, 45 minutos, una hora, cada semana, cada 15 días, vamos viendo y según vaya viendo el avance, si hay un tema que trabajar, pues vamos a ver en cuántas sesiones te gustaría trabajarlo, en cuánto tiempo crees que nos llevaría a trabajar este tema, si hay otros temas, ir viendo, bueno, pues ya terminamos esto, por esta situación ya está, si hay otras cosas podemos seguir, o sería ya pues dar por terminada la intervención. Que eso, o sea, esa era la siguiente pregunta, o sea, si llega un momento en el que concluye el proceso o podemos estar como de una manera permanente acudiendo contigo, o sea, concluyo el tema o la duda que me trajo aquí al consultorio, pero bueno, ahora hay otra, ¿no? O sea, o sí puedo mantenerme como en contacto permanentemente, o si me das como de alta o algo así. Sí, se termina el tema o ya no hay, digamos que lo que se vino a trabajar ya está calmado, ya nos pudimos comprender, ya nos sentimos mucho mejor, pues sí es como un alta de, bueno, ¿sabes qué? Este tema ya lo dominas, tienes las herramientas, pues no es necesario que sigas. Si quieres seguir viniendo pues nada más para platicarme cómo van tus avances, pues aquí estamos. Si no, cuando surja alguna otra problemática, otra situación que sientas que te está incomodando o sobre la que quieres trabajar, ven.
Y lo más importante es que igual con los talleres, pues podemos poner un taller de ciertos módulos, cierta duración, y entonces pues ya terminaría el taller y tal vez de ahí se encuentren más cosas para trabajar. Oye, Adriana, ya estamos llegando al final de este episodio, pero también queremos saber cómo, o sea, ¿qué es importante para poder elegir a un sexólogo o sexóloga? Yo quiero ir con uno, quiero ir con una. ¿Qué es importante? O sea, implica sí es importante que sea sexólogo o sexóloga o que tenga sus credenciales, sus estudios. O sea, ¿qué es importante para al momento elegirlo? Abro el directorio, lo veo en internet, me lo recomiendo. ¿Cómo es esto en este caso? Yo siento que es el proceso como ir a terapia. Es qué es lo que necesito, quién creo que me comprenda más de entrada. Un sexólogo, una sexóloga. De ahí creo que partiríamos qué tema quiero abordar o qué es lo que quiero llevar a consulta y decir, bueno, si es un especialista en la diversidad sexual, si es un especialista en pareja, si es un especialista en disfunciones, bueno, qué es lo que quiero trabajar, qué especialista y obviamente pues sí, que tenga todas las credenciales o que se pueda avalar que es una persona que va a abordar el tema de manera profesional, sin juzgar, siendo empático, ¿sí? Y obviamente con la confidencialidad y todo lo que eso conlleva. Pero sí siento que depende mucho de yo cómo me siento cómodo, porque igual, trabajar temas de sexualidad muchas veces nos incomodan, porque nos enfrentan a muchas cosas. Sí, entonces creo que lo vital es que la persona que esté frente a mí trabajando, lo que me vaya a acompañar, me genere esa comodidad o podamos crear un ambiente cómodo para trabajar. Wow. Yo creo que esto pues es definitivamente ese paso para poder llegar con un especialista en sexualidad, en este caso con la sexóloga Adriana. Con la sexóloga, así es, eres sexóloga, no eres especialista en sexualidad. Soy sexóloga. Sexóloga, muy bien. Y digo, bueno, ya para ir cerrando y solo comentando, ¿no? Desde la terapia de pareja, que es lo que yo trabajo, sí tenemos este vínculo, podemos tener este vínculo con un especialista en sexualidad, porque a veces en el mismo consultorio me han puesto sobre la mesa temas, y entonces son temas que tienen que ver muy específicamente con la sexualidad, con el tema de la sexualidad que viven, que es bien importante para la terapia de pareja también, abordar el tema cuando obviamente es necesario para el proceso. Para el vínculo, Y ahí es donde yo sí digo, vayan con un sexólogo, vayan con una sexóloga, porque yo creo que es importante que el especialista en el tema los acompañe. No porque no puedo acompañarlos, porque sí los puedo acompañar, pero de repente yo veo que también tengo como estos límites donde digo, bueno, yo creo que a esta pareja lo mejor es que puedan ir más específico a un acompañamiento con sexóloga. Ya estamos sobre el tiempo, pero sí me gustaría saber cómo, exacto, o sea, cuando una pareja va y habla de temas de sexualidad, ¿qué es, o sea, cuál es el término correcto? O sea, para hablar, o sea, de los problemas de sexualidad en la pareja, ¿es sexualidad? O hay otro tema, o hay otro nombre, otro término que se les pueda aplicar, porque obviamente cuando hablamos de sexualidad nos vamos como directo a esa parte, pero ¿sí es el término correcto o hay un término específico por la parte de las relaciones sexuales o la genitalidad o todo esto que incluye el erotismo y toda esta parte? Creo que dependería, porque sí abarca mucho. Por ejemplo, de manera rápida, hay una teoría que se llama de los holones de la sexualidad. Este teórico, Eusebio Rubio, la creó o la fue formando basándose en 4 pilares, que es la reproductividad, el género, el erotismo y el vínculo afectivo. Que tiene que ver con esto de mi reproductividad, de si quiero o no formar una familia, si quiero o no tener hijos, de cómo hacer esta parte desde un rol como de paternado maternar. La cuestión de género, pues como lo vemos, o como socialmente se conoce, este rol que cumplo dentro de la sociedad. La parte de erotismo es mi vivencia del placer y la parte de vínculo afectivo de cómo creo mis relaciones. Entonces podríamos ver, dependiendo de qué parte es la que queremos trabajar, si hablamos de una sexualidad en pareja, de una vivencia del placer, de un vínculo afectivo, tal vez el nombre que le podemos dar
pues el abordaje de lo que vayamos a trabajar en cuestiones de pareja. Voy a trabajar mi vínculo, voy a trabajar nuestro erotismo, voy a trabajar nuestra decisión de si somos padres o no. Okay. Muy bien, Adriana. Pues bueno, creo que el tiempo se nos termina. Y nada más, Adriana, agradecerte el que hayas estado aquí, que te hayamos sacado de tu consultorio también el día de hoy. Y bueno, rápidamente, para que la gente que nos escucha, ¿dónde te pueden localizar para pedir una cita, para poder acercarse, para poder resolver esas dudas que tienen con respecto pues a estos temas de la sexualidad? Para que yo tome nota. Pues sí, lamentablemente las redes sociales no son lo mío, así que eso del Instagram, del Facebook, tendré que irlo puliendo a partir de ahora, porque ya soluciona con Grupo Comunica, ¿eh? Así te paso el tip. Lo voy a apuntar igual ahorita entonces para que me ayude a empezar a crearlo, pero pues tengo mi teléfono, que es el que me pueden llamar para dudas, solicitar consulta, que es el 9995 34 34 54. Ok, 99 95 34 34 54. Sí, hasta de memoria me lo aprendí. Y también tengo un correo que es sic, o sea, psic.adrianarp@hotmail.com. Muy bien, pues ya escuchamos dónde podemos localizar a Adriana. Pues compartan este programa a quien crean que le puede servir, papás, amigos, a quien ustedes quieran, para que puedan pues escuchar y tener toda esta información. Así es, y bueno, nos vemos nos escuchamos en el siguiente episodio de Psicólogos para qué. Hoy tuvimos sexólogos. Exactamente, tuvimos nuestro programa especial. Y bueno, recuerden darle ahí clic a la campanita, compartirnos con gente que yo sé que le da pena, le da miedo acercarse a un sexólogo o una sexóloga. Compártaselo porque no pasa nada, no muerde, no nos mordió, estamos vivos. Eso les iba a decir, no mordemos. No, claro, y les pueden ayudar muchísimo. Exactamente. Y bueno, alguien que tenga tanta experiencia y tantos conocimientos como tú, yo creo que sería una ventaja poder acudir contigo, ¿no? Así es, y bueno, le agradecemos también a nuestro productor, como todos los programas, a Ángel, del Grupo Comunica, y gracias, Adriana, por acompañarnos. Isis. Pues muchas gracias, yo me despido. Nos vemos en el próximo programa.